Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Adelante, Luis, presidente, y a nuestro invitado. Tenemos nuestro invitado de gala del día de hoy, que no necesita presentación porque todo el mundo lo conoce. Don Miguel Guerrero, que es afamado periodista, escritor, investigador y es miembro del número de la Academia Dominicana de la Historia. Así que, amigo de nosotros también. Amigo nuestro y que es muy seguido por nosotros, los libros. Uno de los libros que más me... Yo era muy joven. Después ustedes me dirán qué año fue que lo publicó. El vuelo del cabrito, ¿qué se llama? Sobre el asesinato de Rómulo... el atentado. Sí, sí. Rómulo Betancourt. Me gustó mucho. Estábamos en la universidad. ¿De qué año fue ese libro? Creo que fue en el 94, más o menos. Sí, estamos en la universidad. Yo me acuerdo. Sí, ese libro lo devoré yo. Sí. El cabrito era el avión. Vuelo que vinieron aquí para planificar el atentado. Sí. Muy buen libro. Yo hice 5 viajes a Venezuela. A Venezuela y yo hablé con mucha gente. Como yo había sido corresponsal de UPI, yo tenía mucho acceso a los periódicos, a los archivos de los periódicos, pero trabajé mucho en la Fundación Rómulo Betancourt, que el chavismo luego después la cerró. Y yo recuerdo perfectamente una anécdota muy interesante porque yo le había dejado a Balaguer un cuestionario sobre el caso en uno de mis viajes, antes el penúltimo viaje que yo hice con ese propósito. Yo entrevisté a Carlos Andrés Pérez en su casa, en un sitio que se llama Las Mercedes, que queda en una especie de una colina en Caracas, que tiene una vista maravillosa del centro de la ciudad. Y él estaba en prisión domiciliaria, acababa de salir. Era interesante, yo recuerdo que esa entrevista me la concedí, y yo fui y hablé con Rafael Caldera en Miraflores, que estaba... Sí, claro. Y con Arturo Ularprieti, con toda la gente que yo pude hablar sobre ese caso, y con la Policía Técnica Judicial, que era la que investigó. Los PTJ. Sí, que fue la que investigó el caso. Yo recuerdo que en esa oportunidad, el día antes de yo entrevistar a Carlos Andrés Pérez en su casa, el amigo mío Luis Vega Godoy, que había trabajado en Miraflores en la primera administración de Carlos Andrés Pérez como periodista, ¿no?, en el departamento de prensa. Había trabajado también en UPI, éramos muy amigos, y entonces él me consiguió esa entrevista con Carlos Andrés Pérez. Yo recuerdo que yo le dije a él, lo estaba esperando, era en octubre, recuerdo perfectamente porque yo lo estaba esperando en el lobby del hotel, en el bar del Hotel Tamanaco, que él me iba a ir a buscar y se dilató. Y yo recuerdo perfectamente que era en octubre porque se estaba jugando la Serie Mundial y el asunto estaba totalmente... porque el sobre todo de los indios del Cleveland era un venezolano, que no recuerdo cómo se llama. Vizquel. Omar Vizquel. Sí. En un momento dado yo subí a la habitación a buscar algo, no recuerdo. Y entonces cuando yo entré a la habitación vi que había dejado la televisión prendida y en ese momento estaban transmitiendo una entrevista que le habían hecho a Hugo Chávez en la cárcel. Hugo Chávez ya estaba suelto. Y yo me quedé mirándola. Y cuando íbamos a cenar, él me llegó a buscarme, yo le dije, mira, yo estaba viendo la entrevista con Hugo Chávez. Este personaje. Personal. Y usted tiene que tener mucho cuidado. Si ese demente gana las elecciones, ustedes van a tener problemas. Sí. No va a llegar a ningún sitio. Eso es una tontería, qué sé yo qué cosa. Ahí pasó. Y déjeme decirle, Chávez no engañó a nadie. Hay un libro, no recuerdo el autor, muy interesante. Bueno, no recuerdo el autor porque no es un autor famoso, que le hizo 14 entrevistas a Chávez. Yo lo compré en Venezuela. Le hizo 14 entrevistas y de esas 14 entrevistas que le hizo a Chávez publicó el libro con preguntas y respuestas. Era un partidario de Plenahoff. Él pensaba de que el papel del individuo en la historia. Y aquí hay muchos políticos dominicanos que también siguen esa tendencia, que creen que ellos pueden cambiar la historia, ¿no? Y que todo comienza conmigo. Y que su papel en el país es determinante. Bueno, déjeme decirle una cosa. Chávez no engañó a nadie. Chávez hizo todo lo que decía ese libro. Ahí está todo lo que hizo, absolutamente. No lo estoy justificando, todo lo contrario. Creo que fue una bestia y ha dañado para siempre a Venezuela. A Venezuela le va a costar 50 años
volver a ser lo que una vez fue Venezuela. Si es que vuelve. Si es que vuelve. no creo que sí. no. Que bueno, lo logren. Puede llegar un momento, si hay un cambio geopolítico en América, puede que sí cambie. Con Trump yo dudo que cambie, porque son muy parecidos. Pues entonces son 54 años. 54 años. Bueno, no quizás 54 a años, pero ustedes hablaban de Haití, y Haití no se refunda como en 5 ni en 10 años. Haití son 20 o 30 años. Sí. Y Haití tiene un problema fundamental. El problema fundamental no son las bandas, para mí. El problema de Haití es que los haitianos nunca han cumplido con su compromiso con Haití. Y las élites haitianas, la intelectual, la académica, la económica, la política, se han negado a pagar la deuda que ellos tienen con su país. Los dominicanos la pagaron, porque en la situación en el 65, cuando nosotros salimos de la intervención de los Estados Unidos, la situación era muy parecida a la de Haití. Nosotros teníamos un pasado verdaderamente de desorden y de caos. Habíamos pasado 31 años de dictadura, después un golpe de Estado. Varios golpes de Estado. Un golpe de Estado, una guerra civil, una segunda intervención militar norteamericana y todo eso. Y después regresamos. El golpe de Estado que más se habla es el de Bosch, pero hubo como dos. El Consejo de Estado le dieron un golpe de Estado. Claro, y después un contragolpe. Pero los dominicanos teníamos una situación muy similar de desorden. Bueno, guardando la distancia, por supuesto. Pero los salarios de la administración pública en 1965-66, después que se firma el tratado, se hace en septiembre o en agosto el acuerdo con la OEA de reconstrucción que le puso fin al problema, a la violencia política y a la guerra civil. Los salarios de la administración pública, los 6 o 7 u 8 meses siguientes durante la administración del presidente Héctor García Godoy, el gobierno provisional, lo pagó la OEA. Lo pagó la OEA porque el país no tenía, no había economía. Por eso yo digo que en ese momento, claro, guardando todas las distancias y la situación que hay en Haití no se parece a la que había en República Dominicana en el 65, Estados Unidos decide resolver ese problema. Con la operación Power Pack, es decir, con tanques, con helicópteros, con portaaviones, con ocupación. Y en 18 meses instala nuevas autoridades en la República Dominicana, finaliza la guerra, instala un nuevo gobierno y de alguna manera sentó las bases para que nosotros tuviéramos, mal que bien, un desarrollo institucional. No, pero no fue que solo instaló el gobierno. Y eso no ha pasado en Haití nunca. Se quedó aquí, pero Estados Unidos se quedó aquí dirigiendo una parte del Estado. El problema es que por mucho que se critique aquí a las élites en todos los sentidos, los dominicanos tienen un compromiso con el país. Sí, definitivamente. Y porque los dominicanos aman a su país. Y esa es la diferencia. Los haitianos yo lo dudo. Las élites académicas, que son gente muy bien formada, que viven en Canadá, viven fuera. Y aquí hay millonarios haitianos que la riqueza de muchos potentados dominicanos dan lástima. Dan lástima. Sí. Dan lástima. Y esa gente no han hecho absolutamente nada por Haití. La mayoría de la gente, la clase alta haitiana, tienen hasta doble ciudadanía. Son canadienses, son europeos, franceses. Son muchos norteamericanos. Todos, entonces, ¿cómo un país puede salir del hoyo y puede reconstruirse si su gente no cree en el país? Ese es el problema haitiano, no es otro. Así es, don Miguel. Vinimos a hablar de su último libro. No, pero espérate. Tenemos que hablar del penúltimo. Sí, de ese hablamos, hicimos un programa. Sí, pero vamos otra vez porque después de que hicimos ese programa, que fue cuando usted lo publicó reciente. La Transición Democrática, 78-86. 1978. Bueno, eso no fue el penúltimo, fue el antepenúltimo, porque ese libro yo lo escribí
cuando el país estaba cerrado en mi casa, Sí. en la Sí, pandemia, y salió sí. en el 20, en octubre en el 20. Sí. Y ese libro nunca se puso en circulación. De hecho, se hicimos vendió, pero nunca se hici- puso. hicimos un Nosotros programa, no sé si usted por lo Zoom. recuerda, lo llamamos por Zoom porque Sí, sí, estábamos en claro, pandemia. claro. Sí, sí. Pero hay un libro entre ese y este. Ajá. Hay un libro que se llama Jaque a la Libertad, que es un Sí. libro que narra una lucha de los medios de comunicación de 16 años entre 1975 y 1991, que fue un intento de supeditar o subordinar el ejercicio del periodismo a un título universitario en una escuela de periodismo o a la participación o integración de un colegio Sí, claro. profesional de periodistas. Es decir que la ley estaba Que fue diseñada Balaguer de manera que- que un grupo privado, como es un colegio, tenía la monopolio. potestad El monopolio de de la- decidir quién podía o no ejercer el periodismo. Y yo fui de los pocos periodistas dominicanos, porque eso fue una lucha que libraron los medios de comunicación. Yo que he sido, lo único que yo he hecho en mi vida es ser periodista. Yo me di cuenta rápidamente que estábamos frente a una situación y una ley que en manos de cualquier gobierno podía ser muy peligroso. Por eso yo tengo mucho... relevante hoy. tengo yo mucho... ¿Es el debate de hoy? Sí, yo tengo mucha preocupación con relación a eso, porque yo siempre he creído que la mejor regulación en materia de prensa y de libertad de expresión es la falta y la total ausencia de regulación. Y yo he dicho con relación a eso, coincidiendo con usted, que la Constitución se basta por sí misma. Así es. En la garantía del derecho a la libertad de expresión, En el límite. en los límites que establece y en la garantía de otros derechos como el derecho a la propia imagen, el derecho al honor, que Pero todo... hay leyes que condenan todo eso. Claro, que ya hay... No es necesario... no, y que está ahí en los tribunales para garantizar de alguna forma u otra si alguien se siente afectado por un... ¿No? Y hay todo un know-how ya en el país. Ya hay sentencias, jurisprudencia, ya hay de Por todo. eso no estoy de acuerdo en crear un instituto... No, eso para mí es un retroceso. Claro, En total. materia de- Mira, el único control real en los medios de comunicación es el que uno pueda tener, uno personalmente. Es decir, la prudencia. Yo siempre le he dicho en diferentes oportunidades que me han invitado a conversar, incluso en el exterior, que yo he dado alguna conferencia que me invitan, porque yo tengo muchas relaciones, porque fui muchos años corresponsal gerente aquí de UPI, y fui también corresponsal y gerente de la revista Visión Internacional. Yo no sé si ustedes se recuerdan. Y era columnista del periódico El Nuevo Herald. No el Miami Herald, la versión en inglés, sino la versión en español. Trabajé para El Mundo de Puerto Rico y trabajé para El Nuevo Diario de Puerto Rico. Es decir, que mi experiencia es bastante alta. Mira, yo tengo mi columna diaria en el periódico El Caribe. Comenzó a publicarse en septiembre de 1978. Y no ha dejado de publicarse un solo día. Es decir, tiene 46 años, 47 años publicando. Pero ya yo había escrito en el mismo periódico El Caribe, semanalmente, en el suplemento del periódico Semanal El Caribe. A mí nunca me han sancionado una columna. Y nunca nadie me ha amenazado con demandarme. La única vez en mi vida que fue en mis inicios, estamos hablando como el año 82, una cosa así, que era en el gobierno de Jorge Blanco, lo recuerdo perfectamente. ¿Ustedes recuerdan el asesinato del banquero Héctor Méndez, claro. Yo escribí 84. Sí, yo escribí para la edición del sábado una columna sobre el tema. No recuerdo perfectamente, no recuerdo ahora, pero era sobre el tema. Y cuando yo me levanto al día siguiente que abro El Caribe, no veo mi columna. Eso fue un choque. Yo joven, muy joven, columnista, el único columnista. Me han censurado. Sí. Y además pensaba que era la única columna local fija en el periódico El Caribe, porque toda la otra era Jack Anderson y que sé yo qué cosa, el New York Times y todo ese tipo de cosas que publicaba El Caribe. Bueno, el periódico no salía los domingos, entonces, y yo no había que ir el sábado al periódico. Bueno, cuando yo era su jefe de redacción y era jefe de la mesa de corrección de estilo y jefe de información nacional en el periódico. Es decir, toda la información local y que se publicaba pasaba por mis manos. Y yo voy y decidí que no iba a publicar más. Cosas de muchachos, ¿no? No voy a publicar más.
esa columna. ¿Para qué? Vuelvan a censurar, que eso qué cosa. Y entonces, cuando Olney se iba el domingo a las 6 de la tarde, que esa era una hora puntual, tú podías poner el reloj cuando él se paraba de su oficina y se iba, ahí salía por la puerta de atrás del periódico. No por la puerta de atrás, sino por una escalera interior que era... Él me llama y dice, Long, a mí me dicen Long. Y la persona que me tienen afecto y me conoce me dicen Long. Por los Miguelón y ese tipo de cosas. Y hace así, cuando él se va, ¿no? Y me llama, se me acerca y me dice, toma, y me da la columna. La columna que había parado. Y yo la veo, y yo veo que no hay una coma siquiera que me ha cambiado. Y yo pienso para mí, este viejo se está vuelto loco, ¿para qué me para eso? Y se lleva a Cebra Lara. Y yo dije, está bien, y yo me iba. Y cuando yo me iba para a llevarle la columna al jefe de imprenta, al jefe de taller, oigo su voz que me dice, pero léela otra vez. Cuando yo escuché eso... Es como que tú mismo... Sí, no. Cuando yo escuché eso, yo me fui rápidamente, la leí, y hice así, la rompí. Cuando él vio que yo rompí esa columna, se devolvió. Y se sentó una cosa, esperar que yo le entregara la otra columna. Y entonces cuando él vio que yo me paré para llevarle la columna, él salió y ahí en el medio de la redacción, no en su despacho, yo le dije, mire, don Germán. Y entonces él cogió su cosa, se puso los lentes, cogió la columna, hizo así y la aprobó. Y yo le dije, pero usted no la ha leído. Y dice, si rompiste la otra, no tengo que leer esta. Oye, y yo he dicho muchas veces eso. Y yo le he dicho en muchísimas oportunidades que ese día aprendí yo lo que no había aprendido antes. Es decir, la enorme responsabilidad y el peso de un escrito que puede tener en una sociedad democrática como la República. Porque yo tenía en cualquier paginita escrita, puede haber un elemento de destrucción tan grande que uno ni siquiera puede imaginarse. Es decir, ese día me confirmé yo como periodista. Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero cuando volvamos a la pausa, vamos a hablar de este material, su más reciente libro, Balaguer y Bosch, los grandes rivales de nuestra historia reciente. Pero eso lo vamos a hacer después de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Déjame ir.